Bienvenidos a la otra orilla, ese umbral donde la palabra no solo informa, transforma, donde no hay mapa, pero sí hay señales. Hoy te propongo un viaje por 3 estaciones del alma. Primero, el desasosiego, esa inquietud sutil que a veces nos roza sin saber de dónde viene. Luego, la angustia, más densa, más honda, como una marea que sube desde dentro. Y finalmente el pánico, esa irrupción súbita que nos arrebata el aire y nos recuerda a gritos que no todo está bajo nuestro control. 3 nombres, 3 intensidades, pero una misma brújula oculta que apunta hacia lo invisible. Y aquí lo exploraremos desde 4 ventanas entrelazadas, la poética, para tocar lo que las palabras apenas rozan, la filosófica, para pensar lo que sentimos, la cinematográfica, para ponerle rostro y escena, y la mitológica, para escuchar las voces antiguas que aún resuenan en nuestros miedos y anhelos. Te invito a avanzar conmigo con calma, como quien recorre un pasillo largo, deteniéndose a escuchar los ecos que viven en sus paredes, a mirar de frente lo que solemos esquivar, esa presión muda en el pecho, ese nudo que no se desata, esa certeza sin forma que nos murmura que algo no está bien. Hablo de la angustia y quiero decir algo que rara vez se nombra. En el fondo, toda angustia roza el misterio de la muerte. Aunque no lo confesemos, aunque no lo pensemos, su eco está allí, el eco de lo que no controlamos, de lo que podría interrumpirlo todo en un instante. Epicuro lo dijo sin temblar: donde la muerte está, yo no estoy. Y donde yo estoy, la muerte no está. Y sin embargo, su sombra siempre nos acompaña. Carlos Castañeda, por boca de Don Juan, aconsejaba tenerla siempre a nuestra izquierda, silenciosa, pero muy cerca de nosotros, para recordarnos que cada instante podría ser el último. No para vivir en paranoia, sino para vivir con plenitud. Y para comprenderla mejor conviene empezar por su raíz. La palabra angustia proviene del latín angustus, estrecho, reducido. Lo angosto no deja espacio, aprieta. Eso es lo que sentimos, un ahogo sin asfixia, una presión sin causa aparente, un vacío que paradójicamente pesa. En alemán, Angst lleva consigo una carga ancestral, un temor difuso que no necesita objeto. No es miedo a algo concreto, como el que sentimos ante un peligro inminente, sino un temblor interior, un desasosiego que brota frente a un abismo sin nombre. Es como caminar por un puente en la niebla. No sabes qué hay adelante, pero el vacío te llama. Hay algo físico en ello, una vibración en el cuerpo, una contracción en el alma, como si el alma pidiera más espacio y no lo encontrara, como si la vida interior se hubiese vuelto demasiado estrecha para lo que quieren hacer. Y cuando esa energía no encuentra cauce simbólico, se desborda en el cuerpo, aparece como insomnio, como opresión en el pecho, como vértigo inexplicable. El cuerpo se convierte en un sismógrafo del alma y la angustia en su temblor. Pero la angustia no siempre llega con estrépito. A veces comienza como un murmullo, una inquietud sorda que no grita, que no paraliza, pero que tampoco nos deja en paz. Fernando Pessoa, uno de los grandes poetas portugueses del siglo XX, supo habitar esa vibración tenue y persistente, a la que llamó desasosiego. En su libro del desasosiego dejó escrito: siento una angustia enorme, una nostalgia absurda, una ansia vaga, una inquietud que no puedo definir. Pessoa no hablaba de una angustia clínica, sino de un estado sin objeto preciso, una vibración interna de lo no resuelto, de lo que aún no encuentra su forma.
El desasosiego es esa niebla que precede a la luz, ese murmullo que sin llegar a doler ya nos hace temblar. Muchos lo llevan encima como un abrigo que no abriga y no siempre saben nombrarlo, hasta que un día sin aviso ese murmullo se densifica, se vuelve grito y nace la angustia. En ese circo de arte imaginario hay un instante en el que el trapecista queda suspendido, agarrado con una sola mano, mirando el vacío. Todavía no ha saltado, no hay red visible, solo la incertidumbre brillando bajo la luz. Ese momento exacto en el que todo es posible, pero nada está decidido, es el territorio que Søren Kierkegaard, el filósofo danés del siglo XIX, llamó angustia. Para él no era un síntoma, sino un estremecimiento ante lo posible, una vibración que nace del vértigo de la libertad. El hombre, escribió, es una síntesis de lo temporal y de lo eterno, de lo finito y de lo infinito. Y en esa tensión irreconciliable, pero fértil, aparece la angustia. No surge cuando ya hemos decidido, sino en el umbral, cuando sentimos que podríamos ser muchas cosas, pero que todavía no somos ninguna. Kierkegaard no se limita a describirla. Él propone un camino, un tránsito por 3 estadios de la existencia. El primero es el estadio estético. Allí vivimos en la superficie, buscando placer, belleza, distracción. Evitamos el dolor. No queremos elegir, porque elegir implica renunciar, y renunciar duele. Pero tarde o temprano el vacío llega. El alma, cansada de tantas máscaras, empieza a gemir y aparece la angustia. Si la escuchamos, si no la tapamos con ruido o con consumo, nos empuja al segundo estadio, el ético. Aquí ya no buscamos solo placer, sino sentido. Asumimos responsabilidad, elegimos y al elegir construimos, nos hacemos cargo de nuestra vida, nos volvemos más humanos. Pero incluso en la ética, la finitud persiste y el dolor no desaparece. Y entonces puede abrirse la tercera etapa, el estadio religioso. Y no hablamos de religioso como dogma, como institución, sino en su raíz, religare, volver a unir lo que estaba separado dentro de nosotros. Reconectamos con algo más hondo, con el misterio, con la fuente, con ese centro sagrado, llámese alma, Dios o silencio, que sostiene nuestra existencia incluso cuando todo lo demás tiembla. Esta visión de los 3 estadios no son escalones obligatorios ni tienen un orden fijo. Son modos de habitar la vida. Podemos transitar varios a la vez, ir y volver, pero la brújula está allí. Kierkegaard no ofrece consuelos fáciles, pero nos da esa brújula y en ella la angustia no es enfermedad, es portal. Pero si Kierkegaard nos dejó suspendidos en el trapecio, mirando el abismo de lo posible, Martin Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, apaga las luces del circo y nos deja solos en medio de un escenario vacío, donde no hay música, no hay público, no hay función, solo un silencio que corta el aire. Para Heidegger, la angustia no es miedo a algo concreto, no es como temer que se caiga un vaso o que suene el teléfono con una mala noticia. Es algo más radical, es descubrir que todo lo que nos rodea, las rutinas, los objetos, los lugares, las personas, de pronto parecen perder su sentido, como si el mundo se hubiese vaciado de significado. No es tristeza, no es pánico, es un despojamiento. Es como si de pronto las cosas, las personas dejaran de hablarnos, como si el lenguaje silencioso de los objetos, esa familiaridad con la taza, la silla, la puerta,
el otro se apagará de golpe. Y allí quedamos, sin guías, sin referencias, sin saber muy bien quiénes somos. En esa soledad absoluta, dice Heidegger, puede comenzar la verdad, porque la angustia nos arranca del juego de las apariencias y nos devuelve a lo más desnudo de nuestra existencia. Saber que somos seres arrojados al mundo, sin origen claro, sin destino garantizado, pero con la libertad de elegir. No hay consuelo, pero hay posibilidad. La angustia nos vacía para que tal vez podamos empezar de nuevo. Tras esa habitación oscura que nos deja Heidegger, una ventana se abre de golpe, entra la luz y también el ruido de la ciudad, su absurdo, su ironía. Y allí, en ese escenario más cotidiano, nos espera Woody Allen. Pocos cineastas han explorado la angustia con tanta obstinación y a la vez con tanto sentido del humor. En casi todas sus películas, los personajes viven atrapados entre el deseo y el miedo, entre la búsqueda de sentido y la sospecha de que quizá todo sea un mal chiste cósmico. Pero hay una escena en Hannah y sus hermanas que condensa como pocas el tránsito de la desesperación a una renovada voluntad de vivir. Allen interpreta a Mickey, un hombre hipocondríaco hasta la obsesión. Un día, convencido de que tiene un tumor cerebral, entra en pánico, se somete a numerosos estudios clínicos. La angustia lo devora. Cuando recibe finalmente el diagnóstico y es benigno, uno esperaría alivio. Pero no, a Mickey lo invade un miedo distinto, más hondo, la certeza de que tarde o temprano el veredicto final llegará. Quizá hoy no, pero sí algún día, y ese pensamiento le resulta insoportable. Empieza entonces una búsqueda desesperada. Judío de nacimiento, Woody Allen, Mickey, se da cuenta de que el Dios de su tradición no le ofrece las respuestas que necesita en ese momento. Entonces prueba con el catolicismo y descubre que más que cambiar la muerte, este le exige renunciar a los placeres de esta vida a cambio de la promesa de otra mejor en el más allá. Esa renuncia le resulta imposible. Finalmente se acerca a los Hare Krishna, pero la idea de la reencarnación lo aterra. ¿Y si vuelve como insecto? ¿Y si su próxima vida es peor que esta? Cada intento de respuesta lo hunde más en la desesperanza, hasta que llega a un punto extremo. Contempla el suicidio. Y es entonces, en medio de esa noche interna, cuando ocurre lo inesperado. Caminando sin rumbo, Mickey entra en un cine. En la pantalla, una vieja comedia de los hermanos Marx. Sin proponérselo, empieza a reír, no con una risa intelectual, ni con una risa irónica, sino con una risa que nace del cuerpo, que le sacude entero, una risa limpia, pura, vital. Y en esa risa siente algo moverse adentro, una chispa, un deseo. Al salir, Mickey piensa, sí, la vida puede ser absurda, puede doler, pero es un ride, un viaje, largo o corto, y yo no me lo quiero perder. Esa palabra inglesa ride no es solo un paseo, es una travesía con vértigo, con sorpresa y el deseo de seguir, aunque asuste. En esa fascinación, en esa risa sin causa racional hay una clave. A veces la angustia no se disuelve con respuestas, sino con una conexión vital, con un instante de presencia que interrumpe el circuito cerrado del miedo y nos devuelve al misterio y al placer de estar vivos. Pero no siempre la angustia nos da tregua con una carcajada salvadora. Fuera de la pantalla hay formas de angustia que llegan sin guión, sin alivio cómico, sin hermanos Marx que amortiguen el golpe. En su versión más abrupta, la angustia se encarna en lo que la psiquiatría llama ataque de pánico. El cuerpo, ese oráculo del que tantas veces hemos hablado, aquí no habla en metáforas, grita.
El corazón se acelera como si quisiera romper la jaula del pecho. La respiración se vuelve corta, urgente. Las manos sudan, las piernas tiemblan, la garganta se cierra. Una oleada de calor o de frío recorre la piel como un relámpago. Hay quien siente que va a desmayarse. Hay quien está convencido de que va a morir. No es solo miedo, es una fractura en la continuidad, un antes y un después del primer ataque. Desde entonces, la angustia adquiere otro rostro, el de la anticipación, el temor constante a que vuelva, la espera de lo que no se puede prever. Porque un ataque de pánico no solo deja huella en el cuerpo, cambia la geografía interna. Su nombre nos lleva a la raíz mítica del término pánico. Pan, el dios silvestre de los griegos, mitad hombre, mitad cabra, que habitaba los bosques y aparecía de pronto, provocando un miedo incontrolable en quien lo encontraba. Pan no era malvado, pero no podía ser domesticado. Su irrupción era súbita, inevitable, y su fuerza arrolladora desbordaba cualquier defensa. Así también llega el pánico, sin previo aviso, tomando el control del cuerpo y arrebatándonos la ilusión de seguridad. Pero ¿y si Pan no viniera a destruir, sino a advertir? He acompañado a pacientes que sufrieron ataques de pánico, en momentos en que desde afuera todo parecía estar muy bien, pero al mirar más a fondo, descubrimos que una parte de su alma se sentía sofocada, que vivían traicionando un deseo profundo, que habitaban una vida correcta, pero ajena. El ataque no era castigo, era grito, un clamor simbólico. ¡Despierta! ¡Escúchame! Pan aparece cuando hemos cerrado demasiadas puertas internas, cuando ya no hay símbolos, ni sueños, ni rituales para canalizar lo inacible. Entonces el cuerpo habla, y cuando habla así, no solo tiembla la carne, tiembla el mundo entero. Pan en la mitología no es solo un dios, es la respiración de la tierra en primavera, la savia que sube sin pedir permiso, la música que brota de su flauta pastoril y enciende la sangre. Es el pulso del cuerpo cuando no está vigilado por la mente, la fuerza que nos recuerda que somos animales que sienten, que desean, que pueden entregarse al gozo sin cálculo. Es el instinto que nos orienta como una brújula secreta, la atracción que no pasa por el argumento, el estremecimiento que une piel con piel, como si el universo hubiese dispuesto ese encuentro. Vivir a Pan es permitir que la vida nos atraviese con su música y su fuego, dejar que los sentidos nos guíen por senderos no trazados y reconocer que el cuerpo también es templo, donde lo divino se encarna. Pero cuando esta fuerza es negada, cuando la espontaneidad se sofoca, cuando nuestra sexualidad se reprime o se vive con culpa, cuando no se escucha la voz del cuerpo ni se atiende al llamado de nuestros instintos, Pan retorna en su reverso, el pánico, ese temblor que no sabemos de dónde viene, ese latido desbocado que nos deja sin aliento. Puede ser en el fondo la llamada de una parte nuestra que exige volver a vivir, a sentir, a encarnar la vida entera sin pedir permiso. Lo he visto en más de una ocasión. Un joven que había perdido las palabras comenzó a dibujar. Sus manos hablaban por él y el papel se convirtió en un puente entre su miedo y su deseo de existir. Una mujer que no podía levantarse de la cama empezó a escribir. Cada frase era un soplo que le devolvía el aire y le recordaba que aún había algo por decir. Otro, en medio de la desesperación, abrió por primera vez el piano heredado de su abuela, mudo durante años, y dejó que las teclas hablaran con un lenguaje que no conocía, pero que era suyo desde siempre.
En todos ellos, el pánico fue la máscara de algo más profundo, de una energía vital que pedía paso, un pan interior que reclamaba su derecho a la música, al cuerpo, a la vida que no se negocia. Quizá por eso, cuando Pan llama y no lo escuchamos, se disfraza de angustia, nos encierra en un cuarto sin ventanas, nos deja con el pulso acelerado y la respiración corta. Y sin embargo, incluso allí, en ese encierro sofocante, late algo que no está muerto. Una semilla que empuja contra la tierra oscura, un animal que olfatea la salida. La angustia entonces no es solo el eco del miedo, es también la presión de lo que quieren hacer. Nos incomoda porque nos ensancha, nos asusta porque nos despierta, y del otro lado del estremecimiento puede esperar una vida más vasta, única, irrepetible, que estaba aguardando el momento de irrumpir. Porque aunque queramos olvidarlo, no podemos librarnos de cierta forma de angustia, la que nace de sabernos mortales, de intuir que nuestros seres amados y nosotros mismos somos frágiles, hilos finos que el viento podría arrancar en cualquier momento. Pero esa certeza no es solo herida, es también un recordatorio luminoso. Nos dice que la vida es un préstamo breve, que cada mirada, cada abrazo, cada risa que compartimos es un instante único que no volverá a repetirse. No estamos aquí para blindarnos contra la pérdida, sino para vivir más hondamente por saber que todo es finito, que el amor vale precisamente porque es vulnerable y que el temblor de cuidarnos unos a otros es la señal de que aún estamos vivos. Así, la angustia deja de ser un enemigo invisible y se vuelve una maestra exigente. Nos recuerda que el tiempo no espera y que la eternidad se oculta en lo que amamos ahora. Que la angustia sea entonces no una cadena que te ate, sino la campana que te llame a vivir con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto y con la certeza de que cada paso, por frágil que parezca, es parte de tu única travesía. Nos encontraremos como siempre en la otra orilla, donde el miedo se convierte en pregunta, la pregunta en símbolo y el símbolo en llave para abrir lo que siempre estuvo allí, la vastedad intacta de tu propio ser.